Pues sí, después de haber hablado hace un par de meses de Kengan Ashura, por fin voy a hablar de su segunda parte, Kengan Omega. Pero tengo que admitir que en un principio yo tenía planeado hablar sobre estas dos partes consecutivamente, pero tuve que desistir de esa idea luego de ver las traducciones que tenía en la página de Facebook donde normalmente yo leo este manga. Es por eso que tomé la decisión de esperarme hasta que la página donde yo normalmente leo los mangas que he criticado a lo largo de este canal lo tuviera completamente traducido. Es por eso que el día de hoy voy a criticar al manga de Kengan Omega, pero bueno, antes de empezar con esta crítica, primero solo por esta vez solo me gustaría decir un breve resumen de esta historia, ya que la información básica de este manga es prácticamente la misma de Kengan Ashura, así que repetir nuevamente todo eso lo veo completamente innecesario. Pero bueno, la historia comienza viendo como nuestro protagonista Koga está en una academia de karate mixto. Pero por alguna extraña razón, Koga se está saltando todas las reglas que tenía en esa academia. Pero él explica rápidamente los motivos por el cual está actuando de esa manera, ya que para él esta academia es un mero chiste, ya que las reglas y las protecciones que ellos tienen limitan demasiado el combate, haciendo que Koga se burle de todos ellos, provocando esto que la gran mayoría de los miembros de esa academia se vaya contra Koga, pero este último los derrota con una relativa facilidad. Cae la noche y Koga se encuentra con un amigo explicándole todo lo que acaba de pasar para, poco después, pedirle el favor de que si le puede encontrar un lugar donde se dé peleas clandestinas. En un principio su amigo se hace loco con el tema, pero al final del todo acepta su petición. Al día siguiente su amigo le explica todo lo que ha encontrado, destacando especialmente la organización Kengan, pues según lo que él investigó, muchas empresas de gran renombre están involucrados en esta organización, ya que estas empresas resuelven sus problemas mediante un combate clandestino. Al leer esto, el amigo de Koga no se cree nada de lo que está leyendo, pero sorpresivamente Koga le pide por favor que haga todo lo posible para que este último pueda lograr entrar en esa organización, ya que por alguna extraña razón nuestro protagonista conoce a Tokitaoma, empezando así con la historia. Pero bueno, ya dicho el breve resumen de este manga, ahora solo me tocaría decir que este video contendrá muchos spoilers de la historia de Kengan Omega, a lo cual si tú no vas al día con este manga, te recomiendo no ver este video. Ahora sí, ya dicho todo eso, ya puedo empezar con esta crítica, empezando primero con el apartado del dibujo. Pues muy bien, con respecto a mi opinión sobre el apartado del dibujo de Kengan Ashura, pues personalmente todavía mantengo los puntos positivos que yo hablé en ese video, ya que el nivel de detalle y el manejo de sombras está muy bien manejados de parte del encargado del arte. Llega a ser tanto así que uno podría llegar a estar imaginando que el encargado del dibujo de este manga en un principio lo tenía dibujado a color, ya que cuando uno pinta por encima cualquiera de estos dibujos se siente bastante natural, tanto así que pareciera que uno lo hubiera dibujado desde cero. Pero bueno, personalmente el estilo de dibujo que utiliza el encargado del arte tengo que decir que ha sido uno de mis favoritos. Y a ver, sé que particularmente no es muy extraño en mi parte que me llegue a gustar bastante un dibujo de un manga, pero no me van a negar el hecho de que este dibujo está a otro nivel. Pero bueno, ahora hablando de los puntos negativos que yo había tocado en este apartado en la primera parte de Kengan, pues personalmente yo considero que los puntos más importantes sí fueron arreglados, ya que como por ejemplo algo que yo me había quejado en su día eran los diseños de los personajes femeninos, ya que en reiteradas ocasiones se ha llegado a utilizar el mismo diseño de un personaje femenino, haciendo que uno fácilmente podría confundirlo con otro. Pero por suerte en Kengan Omega este problema fue arreglado, ya que los nuevos diseños de algunos personajes femeninos que han aparecido en este manga ya son más diferenciables. Y además, con respecto a los personajes femeninos que aparecieron en la primera parte, pues tengo que decir que solo aparecen los más importantes y los que tenían mejor diseño, haciendo que personalmente ya no vuelvo a confundir un personaje femenino de otro. Pero bueno, ahora hablando de los efectos de movimiento rápido, pues tengo que decir que en un principio todavía se mantenían, pues cada vez que un personaje intentaba dar un golpe rápido, este se deformaba a tal punto que pareciera una especie de látigo. Pero al menos el encargado del arte poco a poco se daba a entender que este quería mezclar un golpe normal con esos efectos de movimiento rápido. Pero esta intención no se llega a notar hasta el combate que tiene Rijito contra The Falcon, haciendo que mientras más combates
pasaran, esta idea fuera implementada de una mejor manera, haciendo que el encargado del arte combinara perfectamente estos dos estilos. Pero bueno, ya para acabar con este apartado, ahora me tocaría hablar sobre los diseños de algunos personajes, pues personalmente yo considero que este es el punto más fuerte que tiene el apartado del dibujo, ya que muchos de los nuevos diseños que se han visto a lo largo de este manga me gustaron bastante como fueron hechos. Un ejemplo de todo lo que estoy diciendo serían los peleadores de Purgatorio, que personalmente todos sus diseños me gustaron bastante como fueron hechos, ya que todos logran imponer y demostrar lo fuertes que son. Aunque si me tocaría hablar sobre los rediseños que sufrieron algunos de los personajes que salieron en la primera parte de Kengan, pues ahí mi opinión está un poco dividida, ya que hay algunos personajes que su cambio es tan pequeño que no se podría comentar mucho de ello, como por ejemplo sería el caso de Adam, ya que si uno compara el diseño actual que este tiene con el antiguo, a duras penas notará cambios. Aunque sí tengo que admitir que hay algunos personajes que estos pequeños detalles ayudaron bastante en su diseño. Un ejemplo rápido sería Sekibayashi, pues le ayudó bastante en su diseño que su cuerpo estuviera lleno de cicatrices y de abulladuras, ya que esto concuerda perfectamente con la personalidad de este personaje. Y a ver, con todo esto dicho, no trato de decir que todos los personajes sufrieron por el mismo rediseño, ya que hay algunos que ni siquiera cambiaron su diseño, como por ejemplo sería el caso de Yamashita y Yoma, que prácticamente tienen el mismo diseño de Kengan Ashura. Aunque también está la otra cara de la moneda, pues sí hay algunos personajes que sí cambiaron radicalmente su diseño. Pero para ya no alargar tanto este punto, solo voy a destacar a dos personajes. El primero sería Cosmo, que personalmente no me gustó para nada su rediseño, ya que según como yo lo veo, una de las cosas más características que tenía este personaje era su pelo, y que lo hayan cambiado por una cola de caballo no me gustó demasiado. Y a ver, no es tanto el cambio en cuestión, sino más bien que esa cola de caballo no le queda para nada bien a Cosmo. Pero bueno, ahora hablando del otro personaje, tengo que decir que este es todo lo contrario a Cosmo, pues como ya lo había comentado en anteriores videos, el primer diseño de Misasa era muy poco destacable, tanto así que era bastante olvidable, pero su rediseño lo ayudó bastante, tanto así que me atrevería a decir que este es uno de los mejores diseños que hemos tenido a lo largo de esta obra. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo que hablar sobre el apartado del dibujo, así que voy a pasar rápidamente al siguiente punto, que sería la historia. Pues muy bien, con respecto a la historia tengo que decir que su mejora fue bastante considerable, ya que como lo había dicho en la crítica de Kengan Ashura, su historia no me parecía la gran cosa, pero en Kengan Omega esto cambia radicalmente, y esto se debe porque la historia toca temas bastante interesantes e incluso cosas que se habían hablado muy superficialmente en la primera parte de Kengan. Como por ejemplo sería la interesante organización de World, pues a pesar del hecho de que se ha revelado bastante información de esta organización, pues a pesar de ello todavía no se conoce casi nada de este. Pero bueno, personalmente considero que es un punto a favor que este sea uno de los temas principales por la cual la trama se está moviendo, ya que además de conectar perfectamente con el final de Kengan Ashura, esta organización es lo suficientemente interesante para lograr todo esto. Pero bueno, otra cosa que me gustó bastante de la historia sería el entrenamiento de Koga, ya que este es bastante entretenido y no se siente como si esto solo sirviera para rellenar la historia. Pero bueno, otra cosa que me gustó como fue llevado fueron las razones por la cual la organización Kengan y el Purgatorio se están enfrentando, ya que según como yo lo veo, sí tiene bastante sentido que Nogi haya tenido tantos problemas en su presidencia, pues se podría decir que este personaje solo tomó la presidencia por un mero capricho, aunque tomando en cuenta los problemas que este personaje tiene con su presidencia, él lo ha hecho relativamente bien arreglándolos, ya que este logró tener un acuerdo con el Purgatorio que si gana estos enfrentamientos, gran parte de sus problemas se verán arreglados a consecuencia de todo esto. Pero bueno, ya para acabar con este punto, ahora me tocaría hablar sobre el apartado del combate, que personalmente yo sí lo considero que está un poco inferior a comparación de su primera parte. Y a ver, con eso tampoco trato de decir que los combates son malos o aburridos, no, de hecho todo lo contrario, pues los combates todavía son bastante interesantes a la par de muy entretenidos de ver, sino más bien lo que aquí pasa es que no llegan a ser bastante emocionantes como lo fue en su día Kengan Ashura, ya que en el gran torneo Kengan no solo estaban participando personas que fueron contratados para pelear en dicho torneo o personas que estaban demostrando que eran los más fuertes,
sino más bien que había peleadores que una simple derrota significaba la muerte e incluso cosas peores, haciendo que gracias a esto los combates sean más interesantes, ya que aquí no había segundas oportunidades. Pero lamentablemente esto no pasa en Kengan Omega, ya que la manera en la cual se está manejando este torneo no llega a importar demasiado tener una victoria o una derrota, haciendo que muy probablemente recién en los últimos combates tengamos algo de tensión. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo que hablar sobre el apartado de la historia, así que voy a pasar rápidamente al último punto, que serían los personajes. Bueno, para este último punto me gustaría empezar primero hablando sobre este personaje, cuyo nombre ni siquiera me voy a tomar la molestia de recordar, por mucho que su nombre esté en letras gigantes, ya que este personaje lo sobrevaloran demasiado en la obra, ya que muchos personajes están, oh, este personaje es sumamente fuerte, y de hecho es el más fuerte de la nueva generación, cuando es la hora de la verdad no muestra nada de lo que están diciendo. Un claro ejemplo de todo lo que estoy diciendo sería la vez que Koga se enfrenta a este personaje, siendo que este último, si no mal me acuerdo, Koga todavía no empezaba su entrenamiento. Y a ver, muy probablemente muchas personas me estarán recordando que este personaje derrotó a Koga luego de su entrenamiento. Pero a pesar de esto, este personaje no demuestra las razones por las cuales lo consideran una persona tan fuerte. Y a ver, les pido por favor que nadie me comente que este personaje logró derrotar a Murumuchi, ya que este le están poniendo al mismo nivel que este otro personaje, que ni siquiera me acuerdo muy bien cuál era su nombre. Y a ver, sé que Murumuchi en esos momentos estaba recuperando de sus heridas, pero a pesar del hecho de que este estuviera completamente herido, todavía tendría mis dudas de cómo este personaje logró derrotarlo. Pero creo que lo peor de todo es que había peleadores de la nueva generación que demostraron ser más fuertes que él. Un claro ejemplo de todo lo que estoy diciendo sería Yurikawa, ya que este último le dio más batalla a Gao Ryuki e incluso logró detener uno de sus mejores ataques. Pero bueno, ese sería el único personaje secundario que tengo algún problema, ya que los demás son bastante interesantes. Como por ejemplo sería conocer a los miembros del Purgatorio o saber de qué fue la vida de los peleadores que habíamos conocido en un principio en Kengan Ashura. Aunque entre todos los personajes que tiene Kengan Omega destaco 3 en particular, que sería Yamashita, Koga y Gao Ryuki, ya que personalmente considero que estos 3 personajes son los que mejor se han desarrollado a lo largo de esta historia, ya que como por ejemplo Yamashita, luego de los acontecimientos que sucedieron en Kengan Ashura, este personaje ha madurado bastante, ya que él afronta de una mejor manera los problemas que él tiene. Pero bueno, ahora hablando del tema de Gao Ryuki, pues personalmente todavía no me gustaría tocar ese tema, ya que a la fecha de este video todavía no se conoce casi nada del pasado de Gao Ryuki, así que tomé la decisión de analizar a este personaje en un próximo video. Pero bueno, ahora hablando de Koga, tengo que decir que este protagonista sí fue mejor desarrollado que Oma, ya que a pesar del hecho de que este personaje en un principio se mostraba que era sumamente orgulloso, tampoco lo demostraban que era una persona muy mala, de hecho todo lo contrario, ya que se ha demostrado en reiteradas ocasiones lo amable que es Koga, haciendo que su cambio se sienta bastante natural. Pero bueno, con todo esto dicho, ¿vale la pena ver la segunda parte de Kengan Ashura? Y la respuesta es obvio que sí, ya que como lo he comentado a lo largo de este video, este manga mejora muchos aspectos que tenía el manga de Kengan Ashura. Pero en fin, eso sería todo lo que tengo que decir, así que espero verte en el siguiente video.